Buenos días a todos, somos Entre Guerras y esto es Informativo Geopolítico, unos minutos en los cuales intentaremos resumirte toda la actualidad geopolítica acaecida durante el fin de semana entre el 20 y 22 de marzo de 2026. En Ucrania, las fuerzas rusas y ucranianas continúan intercambiando ataques aéreos masivos mientras los combates terrestres siguen concentrados en varios sectores del frente. Según los informes, Rusia ha lanzado un ataque con drones Geran contra infraestructuras energéticas en la región de Chernihiv, provocando apagones que afectaron a más de 400.000 personas, incluida la capital regional y la ciudad de Slovich, en la región de Kiev. También se han registrado ataques contra depósitos de locomotoras en Todzhanets, en la región de Sumy, y contra una subestación cercana a Mykolaiv. Por su parte, las fuerzas ucranianas han realizado un ataque masivo con más de 400 drones contra distintas regiones rusas en una sola jornada. La mayoría de estos aparatos fueron interceptados antes de alcanzar la zona de Moscú, aunque se registraron daños en edificios residenciales en Kursk, Saratov y Ufa, con al menos 2 personas heridas. Solamente en la región de Rostov habrían sido derribados cerca de un centenar de drones, mientras que también se registraron ataques contra Crimea. En el frente terrestre, los combates más intensos se concentran en el eje de Slaviansk, donde las fuerzas rusas combaten por el control de Kaliniki y avanzan hacia la localidad de Rayo Alexandrivka, mientras las fuerzas ucranianas están preparando las defensas y evacuando parcialmente a la población civil. También se han registrado enfrentamientos en el sector de Dobropilia, especialmente en Krishno y Belitske, donde las tropas rusas avanzan gradualmente con el objetivo de preparar futuras operaciones contra la ciudad. A lo largo del fin de semana se han mantenido ataques aéreos y lanzamientos masivos de drones casi a diario, en un contexto marcado por el aumento de la producción de estos sistemas por parte de Ucrania y el continuo suministro occidental. En conjunto, el frente permanece relativamente estable, con avances limitados de pocos cientos de metros diarios por parte de los rusos y combates de desgaste en zonas como Krasnivka, Zaporilla o las zonas del río Níper en Jersón, donde ambas partes mantienen ataques cruzados y una actividad limitada en las islas del mismo río. Uno de los hitos más importantes del fin de semana ha sido que un dron FPV ucraniano ha derribado un helicóptero de ataque K-52 Alligator en la región de Donetsk. Los pilotos rusos que sobrevivieron en un principio se refugiaron en una trinchera, pero finalmente fueron neutralizados por drones FPV. En Oriente Próximo, el viernes las fuerzas de defensa israelíes dicen que mataron a 4 palestinos armados en la franja de Gaza que habían cruzado la línea amarilla, cosas que se han repetido durante el resto del fin de semana. El sábado se pudo ver a combatientes de las brigadas Al-Qassam a la militar de Hamas repartiendo dulces en la franja de Gaza con motivo de Eid al-Fitr. Un canal público de WhatsApp vinculado a extremistas judíos atribuyó una serie de ataques contra civiles palestinos en Cisjordania durante el mes de Adar, incluyendo incidentes en localidades como Guimas y Masadet Yatta, además de otras zonas. Según el mensaje difundido, los ataques habrían dejado decenas de vehículos dañados o destruidos, viviendas demolidas, decenas de heridos y al menos 2 mezquitas incendiadas. Estos hechos se producirían con alta frecuencia, en algunos casos de forma casi diaria. En contraste, una legisladora del partido Likud, del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, afirmó recientemente no estar familiarizada con este tipo de fenómenos. Precisamente durante el fin de semana se han informado de varios incidentes en Cisjordania relacionados con ataques de colonos israelíes en distintas localidades. Según fuentes locales y la Media Luna Roja palestina, varias personas resultaron heridas en agresiones en zonas como Jalud, al sur de Nablus, mientras que también se han registrado ataques contra vehículos con heridos leves. Además, se ha informado de daños a viviendas, coches y otros bienes en localidades como Silat al-Dar, Brooklyn y áreas cercanas al Safit y Jenin, incluyendo incendios de propiedades, pintadas en una mezquita y el asalto a infraestructuras locales. La propuesta en discusión que establece que Hamas deberá entregar en un plazo de 90 días su armamento pesado, incluyendo misiles y lanzacohetes, así como proporcionar mapas detallados de su red de túneles, estaría sobre la mesa. Este proceso contemplaría que las armas sean transferidas a una futura policía palestina, aún por constituir, en el marco de una reconfiguración del control de seguridad de la Franja de Gaza. En paralelo, el Comité Nacional para la Administración de Gaza, concebido como estructura sustitutiva del gobierno de Hamas, ya habría iniciado el reclutamiento de personal para esa nueva fuerza policial. Según fuentes diplomáticas árabes, antiguos funcionarios vinculados a Hamas podrían integrarse en este cuerpo, aunque su incorporación estaría sujeta a un proceso de verificación por la parte israelí. Aquellos individuos que, según las autoridades israelíes, hayan tenido implicación en los ataques del 7 de octubre podrían quedar excluidos de cualquier tipo de inmunidad. El plan prevé además una implementación gradual del desarme, comenzando por el sur de la Franja de Gaza. A medida que se vayan retirando las armas, la nueva policía palestina y una fuerza internacional de estabilización asumirían el control de las zonas, facilitando una retirada progresiva de las fuerzas de defensa de Israel. No obstante, persisten dudas en el ámbito diplomático sobre la viabilidad del plan, especialmente en lo relativo a la disposición de Israel a aceptar una retirada más amplia de sus tropas del territorio.
Durante el fin de semana, medios israelíes han informado del lanzamiento de cohetes desde Siria contra posiciones de las fuerzas de defensa de Israel en los altos del Golán ocupados, sin causar daños al caer en zonas abiertas. Se trataría del primer ataque desde territorio sirio desde el inicio de la guerra contra Irán y se atribuye probablemente a la resistencia islámica de Siria, un grupo proxy iraní que ya había amenazado a Israel por sus incursiones en la provincia de Quneitra. Al día siguiente, Israel anunció bombardeos contra un centro de mando y armamento en bases del gobierno islamista sirios, una acción presentada como una respuesta a los ataques contra la comunidad drusa en el país y que no tendrían relación con los ataques de cohetes realizados durante el día anterior. El presidente sirio Ahmed al-Golani ha afirmado que su gobierno estaría trabajando para mantener al país al margen de la guerra en Oriente Próximo, en un contexto que ha calificado como un acontecimiento excepcional no visto desde la Segunda Guerra Mundial. Según sus declaraciones, Siria estaría evaluando cuidadosamente sus pasos con el objetivo de evitar una implicación directa en el conflicto y preservar así su proceso de desarrollo y reconstrucción. El domingo, también en Siria, diversos ciudadanos irrumpieron en las posiciones del Ministerio del Interior en Qamishli en protesta contra el sentimiento antikurdo y la indiferencia del gobierno de transición sirio ante los ataques contra los kurdos durante las celebraciones del Newroz. Los frágiles acuerdos alcanzados el 30 de enero corren el riesgo de derrumbarse. La situación en la frontera entre Israel y el Líbano ha seguido deteriorándose con enfrentamientos cada vez más intensos entre el ejército israelí y el grupo chií Hezbollah. Las fuerzas israelíes han informado de operaciones terrestres en el sur del Líbano, apoyado por ataques aéreos en las que habrían muerto alrededor de 20 combatientes de la organización chií. Paralelamente, los intercambios de fuego han continuado a lo largo de la frontera, con lanzamientos de cohetes desde el territorio libanés que han alcanzado el norte de Israel y han dejado varios heridos en la localidad de Kiryat Shmona. En la escalada también ha incluido el uso de drones por parte de Hezbollah contra instalaciones militares israelíes situadas cerca del mar de Galilea. En paralelo, periodistas internacionales han resultado heridos durante un ataque israelí en el sur del Líbano, en medio de una intensificación de los combates en la zona fronteriza. Durante la noche del sábado al domingo, el conflicto ha dado un nuevo salto con el inicio de bombardeos israelíes contra objetivos de Hezbollah en Beirut. Esta decisión se ha producido tras una evaluación militar israelí de los ataques con misiles balísticos iraníes contra el sur de Israel durante el fin de semana, tras la cual el jefe de Estado Mayor ha autorizado ampliar las operaciones en todos los frentes. En este contexto, Hezbollah ha continuado atacando posiciones israelíes en la frontera, incluyendo un ataque con misiles contra carro en la localidad de Misgab-Ham, que ha dejado un muerto. El grupo también ha afirmado haber lanzado cohetes contra soldados israelíes en la misma zona. Por su parte, el ejército israelí ha anunciado además la eliminación en el Líbano de un responsable del sistema financiero vinculado a Hamas, al que ha acusado de transferir fondos y coordinar actividades del grupo entre Siria, Líbano y Cisjordania. En paralelo, Israel ha ampliado sus ataques contra infraestructuras consideradas estratégicas para la movilidad de Hezbollah. Entre los objetivos alcanzados figuraría el puente de Al-Qasmiyya sobre el río Litani, situado entre las localidades de Tiro y Sidón, cuya destrucción, según Israel, busca impedir el traslado de refuerzos hacia el frente sur del país. Las autoridades libanesas habrían informado de un elevado número de víctimas desde el inicio de la actual fase de bombardeos. Según el Ministerio de Salud del país, más de 1.000 personas habrían muerto y cerca de 3.000 han resultado heridas desde comienzo de marzo debido a los ataques israelíes. Desde Israel, el jefe de Estado Mayor ha declarado que la confrontación con Hezbollah forma parte de una campaña más amplia vinculada al enfrentamiento con Irán. Según sus declaraciones, el grupo libanés actúa como un aliado directo de Teherán y su participación en el conflicto regional ha ampliado el frente norte de la guerra. Las autoridades israelíes están considerando que se trata de una campaña prolongada y han señalado que el ejército se prepara para intensificar tanto las operaciones terrestres en el sur del Líbano como los ataques aéreos contra posiciones de Hezbollah. Mientras tanto, la organización libanesa continúa mostrando capacidad de respuesta militar. En las últimas horas del domingo ha difundido imágenes del derribo de un dron israelí Hermes 450, así como de ataques previos contra instalaciones militares israelíes cerca de la ciudad de Haifa. Y en cuanto al otro conflicto regional de gran calado, el conflicto entre Irán, Israel y Estados Unidos ha continuado intensificándose durante el fin de semana. La Organización Mundial de la Salud ha advertido que se prepara para un eventual incidente nuclear en Oriente Próximo si la guerra se expande, mientras personal de las Naciones Unidas estaría siguiendo de cerca los ataques contra las instalaciones iraníes. El organismo ha alertado de que un incidente radiológico nuclear tendría consecuencias prolongadas tanto para la región como para el sistema internacional. En paralelo, las operaciones militares se han intensificado en múltiples frentes. Estados Unidos e Israel han continuado los bombardeos contra infraestructura militar y de defensa iraníes, incluyendo las instalaciones de producción de misiles, bases militares y objetivos navales. Las autoridades israelíes aseguran haber degradado gran parte de las defensas aéreas iraníes y destruido un elevado número de lanzadores de misiles. También se habrían producido ataques contra instalaciones vinculadas al programa nuclear iraní, entre ellas la planta de enriquecimiento de uranio de Natanz, donde según fuentes iraníes no se han registrado fugas radiactivas.
Israel, por su parte, ha continuado respondiendo con ataques con misiles y drones contra territorio israelí y contra instalaciones militares estadounidenses en la región. Varias ciudades israelíes han registrado impactos y heridos por parte de la cohetería iraní, mientras que instalaciones militares y energéticas de países del Golfo también habrían sido alcanzadas o amenazadas. El conflicto ha afectado gravemente la infraestructura energética regional, incluyendo instalaciones en Qatar, Irak y Emiratos Árabes Unidos, y ha generado interrupciones en el transporte marítimo del estratégico estrecho de Hormuz. En el contexto actual, Estados Unidos ha incrementado su despliegue militar en la zona. El Pentágono habría solicitado más de 200.000 millones de dólares adicionales para sostener la campaña contra Irán, mientras se barajan opciones que incluyen el envío de más tropas, el despliegue de marines sobre el terreno y el posible control de puntos estratégicos como la isla iraní de Karg para presionar a Teherán. La operación militar estadounidense, respaldada por Israel y con apoyo logístico de varios países del Golfo, buscaría destruir la infraestructura militar iraní, sus capacidades de misiles y evitar que Teherán desarrolle un arma nuclear. Al mismo tiempo, varias potencias internacionales habrían comenzado a implicarse en la seguridad marítima de la región. Tanto Reino Unido como Japón habrían hablado de que estudian contribuir a operaciones para garantizar la navegación en el estrecho de Hormuz, mientras que otros países europeos han condenado los ataques contra buques comerciales y el cierre de facto de esta vía marítima clave para el comercio energético mundial. La guerra también está teniendo consecuencias económicas importantes, y es que los daños en instalaciones energéticas de Qatar han reducido significativamente la capacidad de exportación de gas natural licuado, lo que amenaza el suministro a Europa y Asia. A esto se suma la interrupción del tráfico petrolero en el Golfo Pérsico y la reducción de la producción en Irak. Los mercados energéticos han reaccionado con subidas del precio del petróleo, que ya se sitúan en niveles no vistos desde hace varios años. En el plano político, el presidente norteamericano Donald Trump ha afirmado que las fuerzas estadounidenses están cerca de alcanzar sus objetivos militares y que Irán habría sufrido daños severos en sus capacidades estratégicas. Sin embargo, en Washington continúa el debate sobre la posibilidad de una operación militar terrestre, una opción que genera reticencias tanto dentro del Congreso como entre la opinión pública estadounidense. Por su parte, el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha asegurado que la campaña militar está debilitando de forma decisiva al régimen iraní y que continuará hasta eliminar las amenazas que, según Israel, representan los misiles, drones y el programa nuclear de Teherán. Desde Irán, el gobierno ha advertido que responderá con ataques contra infraestructuras energéticas regionales si se intensifican los ataques contra su territorio o instalaciones estratégicas. Mientras tanto, el intercambio de ataques continúa en varios puntos de la región, con bombardeos constantes en ciudades iraníes, lanzamientos de misiles hacia Israel y ataques de milicias aliadas de Teherán contra bases estadounidenses en Irak y otros países. La situación mantiene la alerta a numerosos actores internacionales ante el riesgo de una escalada mayor en Oriente Próximo y sus posibles repercusiones globales, ya enormes. En Europa, el Ministerio de Defensa de Estonia ha informado de una violación de su espacio aéreo por parte de la Fuerza Aérea Rusa sobre la isla Vainloo, en el Golfo de Finlandia. Según el comunicado, un caza Sukhoi 30 entró sin autorización durante aproximadamente un minuto, sin plan de vuelo y sin mantener contacto por radio con los servicios de tráfico aéreo estonios. En respuesta, aeronaves de la misión de Policía Aérea del Báltico de la OTAN, operadas por la Fuerza Aérea Italiana, realizaron un vuelo de identificación. El Ministerio de Exteriores estonio convocó al encargado de negocios de la embajada rusa y emitió una nota diplomática, en lo que constituye la primera violación del espacio aéreo del país por parte de un avión ruso en lo que va de año. La radiotelevisión pública de Dinamarca ha informado de que en enero se enviaron soldados y explosivos a Groenlandia con el objetivo de preparar la posible destrucción de las pistas de aterrizaje en caso de una hipotética invasión estadounidense. Según la información, infraestructuras clave en Nuuk y Kangerlussuaq habrían sido consideradas objetivos para impedir el desembarco de tropas y equipos estadounidenses. El plan contemplaba, además del transporte de sangre mediante aviones militares desde Dinamarca, para atender a posibles heridos en un escenario de combate en el contexto de las amenazas de invasión atribuidas a Donald Trump a principios de año. Las autoridades de la República Checa están investigando un incendio ocurrido en una planta de producción de drones LPP Holding, una empresa vinculada a la fabricación de equipos utilizados en el campo de batalla en Ucrania. Un grupo que protesta contra las armas israelíes se habría atribuido la autoridad del incidente, aunque la compañía ha negado producir drones de origen israelí. El primer ministro checo ha señalado que el suceso está siendo investigado como un posible acto terrorista, una valoración respaldada por el ministro del Interior, quien ha apuntado a una probable conexión con un ataque de esta naturaleza. En España, el Ejército de Tierra se prepara para incorporar una nueva familia de sistemas de artillería basada en el obús autopropulsado K9 Thunder, en el marco de un acuerdo que están a punto de firmar Indra y la coreana Hanwha Aerospace. El proyecto forma parte del Programa Especial de Modernización y cuenta con un presupuesto de 4.554 millones de euros. Contempla la adquisición de 128 buses sobre plataforma de cadenas, acompañados de vehículos de municionamiento, recuperación y mando y control, además de equipos logísticos y de instrucción destinados a completar el sistema. El acuerdo previsto va más allá de una simple licencia de fabricación
Indra adquirirá la propiedad intelectual de la plataforma y asumirá el liderazgo de su proceso de españolización, que se desarrollará en Gijón. Desde allí se diseñarán y producirán variantes adaptadas a los requisitos operativos del ejército español, con la vista puesta también en posibles exportaciones. En el reparto industrial del proyecto, la empresa Escribano Mechanical Engineering será responsable del módulo de artillería, mientras que Indra asumirá el diseño y la producción del vehículo de cadenas que servirá de base para esta nueva familia de sistemas. Los ministros del Reino Unido están estudiando planes para racionar gasolina y diésel si el conflicto en Oriente Próximo continúa afectando al suministro de petróleo nacional. Según datos oficiales, el país dispone de menos de 900.000 toneladas de gasolina almacenadas, lo que equivale a unos 26 días de suministro en condiciones normales, aunque el gobierno sostiene por ahora que las reservas son suficientes. Fuentes gubernamentales reconocen, no obstante, que podrían aplicarse medidas de restricción de la demanda si persisten las interrupciones. El Ejecutivo, además, cuenta con poderes de emergencia para controlar la oferta y el consumo, lo que permitiría limitar la cantidad de combustible por compra, reservar estaciones de servicios esenciales y restringir el diésel a sectores clave. Aunque la activación de estos planes se considera aún lejana, existe preocupación por la duración de la crisis, con estimaciones que apuntan a que la normalización del suministro podría tardar hasta 6 meses incluso si se restablecen las rutas críticas como la del estrecho de Hormuz. En Rusia, el comandante en jefe de la Armada, el almirante Alexander Moiseyev, ha asegurado que los submarinos estratégicos portadores de misiles rusos mantienen plena capacidad operativa, algo que, según ha explicado, se ha confirmado de forma reiterada durante las inspecciones y los ejercicios navales que se llevan realizando cada año bajo la dirección del presidente Putin. Moiseyev ha señalado, además, que los submarinos del proyecto 955 de la clase Borei continuarán prestando servicio hasta mediados de este siglo, consolidando su papel dentro de la disuasión estratégica rusa. El Ministerio de Defensa ruso prevé además reforzar la flota con submarinos nucleares multipropósito de las clases Yasen y Yasen M, junto con nuevos submarinos diésel eléctricos. Estas plataformas de cuarta generación se caracterizan por su baja firma acústica y por estar equipadas con misiles de precisión de largo alcance, capaces de atacar objetivos terrestres, navales y submarinos. En este contexto, Moiseyev indicó que las pruebas del submarino de propulsión nuclear PERM finalizarán durante este año. En Estados Unidos, la administración Trump ha aprobado y acelerado un paquete de ventas de armamento a aliados de Oriente Próximo valorado en $16.500 millones, invocando una cláusula de emergencia para eludir la revisión del Congreso. Por su parte, el Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría investigando al presidente de Colombia, Gustavo Petro, a través de fiscalías federales en Manhattan y Brooklyn, con apoyo de agentes especializados en narcotráfico internacional. Las pesquisas aún en fase inicial estarían analizando posibles reuniones con narcotraficantes y eventuales aportes ilícitos a su campaña, aunque por el momento no está claro si derivarán en cargos. Según fuentes cercanas, no existe evidencia de que la investigación haya sido impulsada por la Casa Blanca, pese a que el presidente estadounidense Donald Trump ha criticado públicamente a Petro. Las autoridades de ambos países no han hecho comentarios oficiales y el mandatario colombiano ha negado cualquier vínculo con el narcotráfico. El caso se produce en un contexto de tensiones recientes entre Washington y Bogotá, mientras en Colombia también han surgido acusaciones sobre posibles aportes ilegales a la campaña presidencial de 2022. En Iberoamérica, las fuerzas de seguridad mexicanas han abatido al menos a 11 personas en un operativo llevado a cabo contra la facción Los Mayos del Cártel de Sinaloa. El gobierno de Cuba ha rechazado una solicitud de la Embajada de Estados Unidos en La Habana para importar combustible diésel destinado a los generadores de la sede diplomática. La petición fue calificada por las autoridades cubanas como descarada, al producirse en el contexto del bloqueo de combustible impuesto por la administración del presidente estadounidense Donald Trump, según cables diplomáticos revisados por The Washington Post. La negativa podría obligar a la Embajada estadounidense a ordenar la salida de personal no esencial de la isla a partir de mayo o incluso antes. En paralelo, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, ha afirmado que el país no ha recibido importaciones de petróleo en los últimos 3 meses. La situación se produce mientras la isla atraviesa una grave crisis energética. De hecho, Cuba ha sufrido en estos días un nuevo apagón nacional, el segundo registrado en la misma semana, lo que refleja las crecientes dificultades del sistema eléctrico del país. En África, el movimiento de Katanga por la liberación del Congo ha tomado el control de Nkonga. El nuevo grupo ha declarado la guerra contra el gobierno congoleño y ha lanzado así una ofensiva en el sureste del país, complicando las cosas. En el Sahel, el grupo rebelde Tuareg llamado Frente de Liberación de Azawad ha informado sobre un ataque realizado el pasado 19 de marzo contra un convoy del ejército maliense y mercenarios rusos de los Afrika Korps, sustitutos del grupo Wagner, en Kidal. Y esto ha sido todo por hoy. Si queréis profundizar en las noticias que hemos comentado, leer alguna de ellas o visualizar diferentes vídeos de actualidad, os recordamos que estamos en la aplicación Telegram, con nombre de usuario @entre_guerras. Que tengan un buen día y recuerden el main.